El millonario ofreció 1.000.000 de pesos a una pobre mesera virgen para pasar una noche con su hijo. Sin embargo, él se quedó paralizado con lo que su hijo hizo. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Como cada día desde hacía 3 años, Julieta Morales abrió los ojos en la oscuridad de su pequeño dormitorio, sintiendo el peso familiar del cansancio en los huesos. A los 22 años, ya había olvidado lo que era dormir 8 horas seguidas. «Mija, ¿ya te has levantado?», escuchó la voz débil de su madre desde la habitación contigua. «Sí, mamá. Ahora te llevo el desayuno», respondió Julieta, frotándose los ojos. Se levantó del colchón que compartía con el suelo y caminó descalza hasta la diminuta cocina de su piso en las afueras de Madrid. El grifo goteaba, como siempre. La nevera hacía un ruido extraño que llevaba meses prometiéndose arreglar, pero esas cosas podían esperar. Todo podía esperar excepto el tratamiento de Graciela, mientras preparaba el café aguado y las tostadas sin mantequilla. La mantequilla era un lujo que no podían permitirse. Julieta echó un vistazo al reloj de la pared. Tenía exactamente 45 minutos para desayunar con su madre, ducharse, vestirse y llegar al primer trabajo del día. El turno de mañana en el bar de la esquina empezaba a las 7 en punto, y no podía permitirse llegar tarde. No otra vez. «¿Cómo has dormido, mamá?», preguntó mientras entraba en el dormitorio con una bandeja. Graciela Morales tenía 53 años, pero el cáncer la había envejecido una década más. Sus ojos, que antes brillaban con la misma determinación que ahora caracterizaba a su hija, se habían vuelto opacos por el dolor y los medicamentos. «He tenido una noche mejor, cariño. No te preocupes por mí». Pero Julieta se preocupaba cada segundo de cada día, desde que los médicos habían pronunciado esas palabras terribles. Cáncer terminal. Hacía 6 meses. Cada respiración de su madre se había convertido en un regalo precioso y frágil. «¿Te has tomado las pastillas?». «Sí, pero ya sabes que me revuelven el estómago». Julieta se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su madre. Estaba fría, demasiado fría para ser julio. «Mamá, he estado pensando, quizás deberíamos probar ese tratamiento nuevo del que hablaba la doctora Ruiz, el experimental». Graciela sonrió con esa sonrisa triste que partía el corazón de su hija. «Mija, ya sabes que ese tratamiento cuesta lo que nosotras no ganamos en 5 años. No tiene sentido soñar con cosas imposibles. No es imposible. Encontraré la manera». «¿Cómo, Julieta? Ya trabajas 16 horas al día. No puedes trabajar más sin matarte en el intento». Julieta apretó los dientes. Su madre tenía razón, pero no podía rendirse. No podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo la única familia que le quedaba se desvanecía poco a poco. Después de ayudar a su madre con el desayuno y asegurarse de que tenía todo lo necesario para la mañana, Julieta corrió hacia el metro. El vagón iba abarrotado. Como siempre, se aferró a la barra metálica y cerró los ojos, dejando que su mente vagara hacia aquel día que lo cambió todo. 3 años, 2 meses y 14 días. Esa era la cuenta exacta desde la noche en que su vida se hizo pedazos. Todavía podía escuchar el timbre del teléfono sonando a las 11:30 de la noche. Todavía podía sentir cómo se le heló la sangre cuando la voz al otro lado de la línea le dijo: «Señorita Morales, ha habido un accidente. Su padre, Tomás Morales, volvía a casa después de su turno en la fábrica. Había trabajado 12 horas seguidas, como hacía 6 días a la semana para mantener a su familia. Cruzaba por el paso de peatones, respetando el semáforo en verde, cuando un coche a toda velocidad se lo llevó por delante. El conductor no se detuvo, ni siquiera frenó». Julieta recordaba cada detalle de esa noche en el hospital: el olor a desinfectante, los fluorescentes que parpadeaban en el pasillo, las lágrimas de su madre cayendo sobre el suelo de linóleo gastado. Recordaba cómo los médicos habían hecho todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Su padre, el hombre que la había enseñado a ser fuerte, que trabajaba hasta reventarse para darles una vida mejor, murió a las 6 de la madrugada del día siguiente. «Disculpe, ¿va a bajarse?». La voz de un pasajero la devolvió al presente. Julieta se dio cuenta de que habían llegado a su parada. Salió del metro y caminó las 3 manzanas hasta el bar donde trabajaba. Las calles ya estaban llenas de gente que se dirigía a sus trabajos, a sus vidas normales, a sus rutinas que no habían sido destrozadas por un conductor borracho y cobarde. Durante los primeros meses después del funeral,
Julieta había confiado en la policía. Había creído que encontrarían al culpable, que habría justicia. El agente García, que llevaba el caso, parecía competente y comprometido. Le había asegurado que tenían pistas, que estaban siguiendo varias líneas de investigación. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las promesas se convirtieron en excusas. Lo siento, señorita Morales, pero sin más testigos o pruebas físicas, es muy difícil avanzar en el caso. Y las cámaras de seguridad de la zona. Ya las hemos revisado. La calidad de la imagen no es suficiente para identificar la matrícula del vehículo. Pero tienen que seguir buscando. Mi padre era un hombre bueno, trabajador. No puede quedar impune. Le aseguro que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Pero al final, no hicieron nada. O al menos, eso parecía. El caso se archivó por falta de evidencias, después de 8 meses de investigación que no llevó a ninguna parte. Mientras servía cafés y tostadas a los clientes matutinos, Julieta no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no encajaba. ¿Cómo era posible que un accidente tan grave, en una zona tan transitada de Madrid, no dejara ni una sola pista útil? ¿Cómo podía un conductor huir de la escena del crimen sin que nadie viera nada? Fue durante su descanso de media mañana, cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Julieta Morales. La voz era masculina, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Quién es? No puedo decirle mi nombre, pero trabajé en comisaría cuando investigaron la muerte de su padre. El corazón de Julieta se aceleró. ¿Qué quiere decir? El caso no se archivó por falta de pruebas. Se archivó porque alguien muy poderoso movió los hilos adecuados. Yo no pude hacer nada en su momento, pero no puedo seguir viviendo con esto en la conciencia. ¿De qué está hablando? Su padre fue atropellado por el hijo de una familia muy influyente. Gente con mucho dinero y muchos contactos. El chaval iba borracho como una cuba, pero su papá se encargó de que el caso desapareciera. La mano de Julieta tembló tanto que casi se le cayó el teléfono. ¿Quién? ¿Quién fue? Sebastián Vázquez. Su padre es Rodolfo Vázquez. El empresario, si busca un poco, lo encontrará. Pero tenga cuidado, señorita. Esa gente es peligrosa. La línea se cortó, dejando a Julieta temblando en el callejón trasero del bar, con el nombre del asesino de su padre resonando en su cabeza, como un eco interminable. Sebastián Vázquez. Por fin tenía un nombre. Por fin tenía una cara que poner a su dolor. Y por primera vez en 3 años, Julieta Morales sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino algo mucho más oscuro y peligroso. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar un propósito. Esa noche, Julieta no pudo dormir. Se quedó despierta hasta las 5 de la madrugada con el móvil en la mano, buscando en internet todo lo que pudiera encontrar sobre Sebastián Vázquez, y lo que descubrió la llenó de una rabia tan pura que sintió náuseas. Sebastián Vázquez tenía 28 años, y era el heredero del imperio empresarial de su padre, Rodolfo Vázquez. Las fotografías en las páginas de Sociedad lo mostraban como un joven atractivo, siempre con una copa en la mano, y esa sonrisa arrogante que caracterizaba a los ricos que nunca habían tenido que trabajar por nada. «Hijo de puta», murmuró entre dientes mientras ampliaba una foto donde aparecía brindando en la inauguración de un hotel de lujo. La fecha de la fotografía era del mes pasado. 2 años y 10 meses después de matar a su padre, ese cabrón seguía viviendo su vida de príncipe, sin una sola consecuencia por el crimen que había cometido. Al día siguiente, durante su turno en el bar, Julieta apenas podía concentrarse en servir mesas. Su mente estaba obsesionada con una sola cosa: encontrar más información sobre el hombre que había destruido su familia. «Jule, ¿estás bien?», le preguntó Carmen, su compañera de trabajo, mientras limpiaban las mesas después del turno de mediodía. «Te veo muy rara desde ayer». «Estoy bien, solo cansada. Cansada o preocupada por tu madre, porque si necesitas dinero». «No, Carmen, de verdad que estoy bien, pero no estaba bien. Estaba consumida por una obsesión que crecía cada hora que pasaba. Después del trabajo, en lugar de irse directamente a casa como siempre hacía, Julieta se dirigió a la biblioteca pública. Allí, con acceso a internet ilimitado y sin que nadie la molestara, comenzó su investigación en serio. Rodolfo Vázquez era aún más poderoso de lo que había imaginado. Su empresa,
Construcciones Vázquez S.A. Tenía contratos millonarios con el ayuntamiento y había construido la mitad de los edificios nuevos de Madrid en los últimos 10 años. Pero lo más interesante era la cantidad de escándalos menores que habían sido silenciados a lo largo de los años. Una demanda por acoso laboral, que se retiró misteriosamente. Un caso de corrupción urbanística, que se archivó sin explicación. Varios accidentes laborales en sus obras que nunca llegaron a los tribunales. El patrón era claro. Rodolfo Vázquez tenía suficiente dinero e influencia para hacer desaparecer cualquier problema, incluido el asesinato cometido por su hijo. Julieta imprimió varias fotografías de Sebastián y las estudió como si fuera una detective. Tenía el pelo castaño oscuro, ojos verdes y esa mandíbula cuadrada que las revistas del corazón describían como varonil, pero en sus ojos había algo que las cámaras no podían disimular del todo. Una tristeza, una vacuidad que contrastaba con su sonrisa de portada. Interesante, pensó. El niño rico no parece tan feliz como quiere aparentar. Durante las siguientes semanas, Julieta desarrolló una rutina obsesiva. Trabajaba sus 2 turnos, cuidaba de su madre y dedicaba cada minuto libre a estudiar a los Vázquez. Aprendió que Sebastián frecuentaba 3 bares de lujo en el centro de Madrid, que había estudiado administración de empresas en una universidad privada carísima, que tenía fama de mujeriego y borracho entre la élite madrileña. También descubrió algo que la sorprendió. En los últimos años, Sebastián había perdido peso notablemente. En las fotos más recientes se veía demacrado, con ojeras profundas. Los artículos de gossip especulaban sobre problemas con las drogas o el alcohol. Bien, pensó Julieta con satisfacción amarga. Al menos el cabrón no está viviendo completamente feliz. Pero necesitaba más que información de internet. Necesitaba verlo en persona, estudiar sus movimientos, encontrar la manera de acercarse a él. El primer viernes de agosto, después de cobrar su sueldo del bar, Julieta tomó una decisión que habría horrorizado a su madre si lo hubiera sabido. En lugar de guardar cada euro para el tratamiento de Graciela, gastó 80 euros en un vestido negro barato pero elegante, se maquilló con productos que le prestó Carmen y se dirigió al Olimpo, uno de los bares de lujo que frecuentaba Sebastián. El contraste entre ese mundo y el suyo era tan brutal que durante un momento se sintió intimidada. Los clientes vestían ropa que costaba más que el alquiler de su piso. Los camareros llevaban trajes que parecían salidos de una película. Hasta el aire olía a dinero y poder. Julieta se sentó en la barra. Pidió una copa de vino blanco, que sabía que le costaría 20 euros. Y esperó. A las 11:15 de la noche, Sebastián Vázquez entró en el bar. Era más alto de lo que esperaba, y mucho más delgado que en las fotografías. Vestía un traje gris que seguramente costaba más que el sueldo mensual de Julieta, pero había algo en su postura que no encajaba con la imagen del heredero arrogante que había construido en su mente. Parecía cansado, triste. Incluso, Sebastián se dirigió directamente a la barra, a solo 3 taburetes de donde estaba Julieta, y pidió un whisky doble, luego otro, y otro más. Durante la siguiente hora, Julieta lo observó beber en silencio. No habló con nadie, no miró el móvil, simplemente bebía, con la mirada perdida en algún punto indefinido del espejo detrás de la barra. Cuando ya llevaba 4 whiskies, Sebastián empezó a hablar solo. Sus palabras eran apenas susurros, pero Julieta, entrenada por años de servir mesas en bares ruidosos, tenía buen oído. No debería haber pasado, murmuró, girando el vaso entre las manos. Joder, papá, no debería haber pasado. Julieta sintió que se le erizaba la piel. ¿Estaba hablando del accidente? ¿Tenía remordimientos? Perdóname, siguió susurrando Sebastián. Perdóname, perdóname, perdóname. De repente, se giró hacia el camarero con brusquedad. Otra copa. Señor Vázquez, quizás sería mejor que... He dicho que otra copa. Su voz se había vuelto agresiva, desesperada. Varios clientes se giraron a mirarlo, y Julieta vio cómo el camarero le servía reluctante otro whisky. Sebastián se lo bebió de un trago, y se levantó tambaleándose. Sacó un billete de 50 euros, lo dejó sobre la barra sin esperar el cambio, y salió del bar arrastrando los pies. Julieta esperó 5 minutos antes de seguirlo. Lo encontró en el callejón lateral del bar, vomitando contra una pared.
Sus gemidos de asco se mezclaban con sollozos ahogados. Cuando terminó, se quedó apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. «Por favor», lo oyó susurrar. «Por favor, que pare el dolor, que pare ya». Julieta se quedó paralizada en la esquina, observando al hombre que había matado a su padre. No era el monstruo arrogante que había imaginado. Era un borracho patético y miserable que parecía estar sufriendo tanto como ella. Pero eso no lo absolvía de nada. El sufrimiento no devolvía la vida a su padre. El remordimiento no pagaba el tratamiento de su madre. Cuando Sebastián logró incorporarse y llamó a un taxi, Julieta ya había tomado una decisión. No iba a conformarse con verlo sufrir desde lejos. Iba a acercarse a él, iba a conocerlo, iba a entender exactamente qué tipo de hombre era, y luego iba a destruirlo. Durante el viaje de vuelta a casa en metro, Julieta comenzó a trazar los primeros esbozos de un plan. Era arriesgado, requeriría tiempo y una actuación perfecta. Pero tenía algo que Sebastián no tenía: nada que perder. Al llegar a su piso encontró a su madre dormida en el sofá, con la televisión todavía encendida. La tapó con una manta y la besó en la frente. «Te juro que voy a conseguir el dinero para tu tratamiento, mamá», susurró, «y voy a hacer que papá descanse en paz». Se fue a su habitación, se quitó el vestido negro y lo colgó cuidadosamente en el armario. Lo necesitaría de nuevo pronto. Luego se sentó ante el pequeño escritorio que había heredado de su padre y comenzó a escribir nombres, direcciones, horarios, hábitos, todo lo que había aprendido sobre Sebastián Vázquez en las últimas semanas. Era hora de pasar de la observación a la acción. Era hora de que Sebastián Vázquez conociera a Julieta Morales. 2 semanas después de su primera observación de Sebastián, Julieta se encontró en la terraza de un café caro en el barrio de Salamanca. Fingiendo leer una revista mientras esperaba a Sofía Mendoza, la había conocido el año anterior cuando Sofía trabajaba como camarera en un evento benéfico, donde Julieta hacía horas extras sirviendo canapés. Ahora, Sofía había conseguido un trabajo mejor. Organizaba eventos para la alta sociedad madrileña. «Jule, no me puedo creer que me hayas llamado después de tanto tiempo», dijo Sofía mientras se sentaba, cargada de bolsas de tiendas caras. «¿Cómo está tu madre?» «Sigue luchando. Los médicos dicen que hay tratamientos nuevos, pero ya sabes, el dinero... Joder, lo siento mucho. Ojalá pudiera ayudarte de alguna manera». Julieta sonrió con la expresión más inocente que pudo componer. «Bueno, en realidad, por eso te llamé. Me han dicho que ahora trabajas organizando fiestas para gente importante». «Sí, es un trabajo bastante bueno. ¿Por qué?» «Estaba pensando que quizás podrías ayudarme a conseguir trabajos de camarera en esos eventos. Necesito ganar más dinero, y he oído que en ese tipo de fiestas se puede sacar buenas propinas». Sofía frunció el ceño. «Jule, esa gente es complicada, muy exigente, y algunos de los hombres pueden ser bastante pesados. No me importa, puedo manejarme. ¿Estás segura? Porque una vez que entres en ese mundo, tendrás que mantener cierta imagen, vestirte bien, hablar de cierta manera, sonreír aunque te traten como si fueras invisible». «Perfecto», pensó Julieta. «Exactamente lo que necesito. Sofía, de verdad necesito este trabajo. Mi madre se está muriendo, y este podría ser su único tratamiento, por favor». La súplica en su voz no era completamente fingida. Parte de ella realmente necesitaba el dinero extra, pero la mayor parte tenía otros planes. Sofía suspiró. «Está bien. Hay un evento el próximo sábado en el Hotel Palace. Una fiesta de cumpleaños para no sé qué empresario. Necesitan camareras extra. Te puedo meter, pero tendrás que comportarte impecablemente. Te lo prometo. Y necesitarás un vestido negro elegante, zapatos de tacón, y tendrás que maquillarte bien. Nada exagerado, pero tampoco puedes ir como vas normalmente». Julieta se mordió la lengua. Sabía exactamente cómo iba normalmente. Como una chica de barrio que trabajaba 16 horas al día para sobrevivir. ¿Cuánto se puede ganar en una noche? Entre 300 y 500 euros, dependiendo de las propinas. Pero Jul, en serio, ten cuidado. Esa gente juega en otra liga. Esa noche, Julieta gastó otros 100 euros que no tenía en un vestido negro más elegante, zapatos de tacón que le hacían daño en los pies,
y maquillaje barato que intentaba imitar los productos caros que usaban las clientas del salón de belleza, donde Carmen trabajaba los fines de semana. El sábado por la noche, cuando se miró al espejo antes de salir, apenas se reconoció. El vestido negro le quedaba perfecto, realzando su figura sin ser vulgar. El maquillaje disimulaba las ojeras del cansancio y hacía que sus ojos marrones parecieran más grandes y expresivos. Se había recogido el pelo en un moño bajo que la hacía parecer sofisticada. «Madre mía, Jule», murmuró Carmen, que había venido a ayudarla a prepararse. «Estás guapísima. Pareces una de esas chicas pijas de las revistas. De verdad, te lo juro, pero ten cuidado. Vale, no me gusta nada este plan tuyo de trabajar para ricos. Esa gente no es como nosotras. Esa es exactamente la idea», pensó Julieta. El Hotel Palace era aún más impresionante de lo que había imaginado. Los techos altos, las lámparas de cristal, los mármoles que brillaban bajo las luces doradas, todo gritaba dinero y poder. Julieta se sintió como una impostora durante los primeros minutos, pero rápidamente se obligó a concentrarse. Sofía la presentó al jefe de camareros, un hombre mayor llamado Alberto que la miró de arriba a abajo con ojo crítico. «¿Has trabajado en eventos de este nivel antes?» «No, pero aprendo rápido y trabajo duro». «Está bien, pero recuerda, sonríe siempre. Habla solo cuando te dirijan la palabra y mantén la bandeja equilibrada. Estos clientes no toleran errores». Durante las primeras 2 horas, Julieta sirvió canapés y copas de champán a una multitud de gente que parecía haber salido directamente de una película de Hollywood. Los hombres vestían trajes que costaban más que el sueldo anual de su padre, y las mujeres llevaban joyas que podrían haber pagado el tratamiento de su madre 10 veces, pero no había ni rastro de Sebastián Vázquez. Empezaba a pensar que había sido una pérdida de tiempo y dinero cuando, a las 11 de la noche, lo vio entrar. Sebastián llegó solo, como había observado que hacía habitualmente. Vestía un smoking negro que le sentaba perfectamente, pero Julieta notó inmediatamente las ojeras que el maquillaje no podía disimular del todo. Sus ojos verdes se movían nerviosamente por la habitación, como si buscara algo o alguien, o como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Julieta esperó su momento. Cuando vio que Sebastián se dirigía hacia la barra, se las arregló para estar allí con una bandeja de copas de champán, justo cuando él llegaba. «¿Champán, señor?», preguntó con su voz más dulce. Sebastián la miró distraídamente. «Whisky doble, por favor, sin hielo». «Lo siento, señor, pero yo solo sirvo champán. El camarero de la barra podrá servirle lo que desee. Por primera vez». Sebastián realmente la miró. Sus ojos se enfocaron en su cara, y Julieta vio algo que no esperaba: curiosidad genuina. «¿Eres nueva? No te había visto antes en estos eventos». «Sí, señor. Es mi primera vez trabajando en algo así. ¿Y qué te parece?». Julieta fingió pensarlo, como si fuera una pregunta profunda y complicada. «Es diferente, muy elegante, pero la gente parece, no sé, como si estuviera actuando todo el tiempo». Sebastián soltó una carcajada amarga. «Qué observadora eres». «Sí, todos estamos actuando. Algunos llevamos tanto tiempo haciéndolo que ya no recordamos quiénes éramos antes de ponernos la máscara». Había una tristeza en su voz que pilló a Julieta desprevenida. No esperaba que fuera tan humano. «¿Por qué actúan?», preguntó manteniendo su tono inocente. «Porque es lo que se espera de nosotros. Porque si no actuamos, no encajamos. Y si no encajas en este mundo, no existes». En ese momento, se acercó un hombre mayor con el pelo gris y una presencia que irradiaba autoridad. Julieta no necesitó que nadie se lo dijera. Era Rodolfo Vázquez. «Sebastián, ¿qué haces aquí hablando con el servicio?». Su voz tenía un tono de reproche que hizo que Julieta se tensara. «Solo pedía una copa, papá». «Pues pídela al camarero, no a las camareras. Para eso están». Rodolfo dirigió una mirada despectiva hacia Julieta, pero entonces sus ojos se detuvieron en su cara. Su expresión cambió de irritación a algo que la hizo sentir incómoda. «Aunque debo admitir que han mejorado la calidad del personal», murmuró, sin disimular que la estaba evaluando como si fuera mercancía. «¿Cómo te llamas, guapa?». «Julia, señor», mintió Julieta, usando el diminutivo de su nombre. «Julia, bonito nombre para una chica bonita. ¿Es la primera vez que trabajas para nosotros?». «Sí, señor». «Pues espero que no sea la última, Alberto». Llamó al jefe de camareros
que apareció inmediatamente. Asegúrate de que Julia trabaje en todos nuestros eventos futuros. Por supuesto, señor Vázquez. Julieta vio cómo Sebastián miraba a su padre con una mezcla de disgusto y resignación. Cuando Rodolfo se alejó para saludar a otros invitados, Sebastián se giró hacia ella. Lo siento por eso. Mi padre es complicado. No pasa nada, señor. Estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? A que los hombres mayores me miren así. Va con el trabajo. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué edad tienes, Julia? 22. Joder, eres muy joven para estar trabajando en esto. La edad que tenía cuando tu padre me quedé huérfana por tu culpa, pensó Julieta, pero mantuvo su expresión dulce e inocente. Necesito el dinero. Mi madre está enferma. Lo siento. Eso debe ser muy duro. Por un momento, la máscara de Sebastián se resquebrajó, y Julieta vio algo que la desconcertó. Compasión genuina. Este hombre realmente sentía lástima por ella. El hombre que había matado a su padre y arruinado su vida se compadecía de sus problemas. La ironía era tan intensa que sintió náuseas. Disculpe, señores, pero necesito seguir trabajando, dijo, alejándose antes de que su actuación pudiera fallar. El resto de la noche pasó sin más interacciones con los Vázquez, pero Julieta notó que tanto el padre como el hijo la observaban desde lejos en varios momentos. Al final del evento, cuando estaba recogiendo las copas vacías, Sofía se acercó a ella con expresión preocupada. «Yule, ¿qué has hecho? ¿A qué te refieres? Rodolfo Vázquez me ha pedido específicamente tu teléfono. Ha dicho que quiere contratarte para eventos privados». El corazón de Julieta se aceleró, pero mantuvo la calma. ¿Y eso es malo? No lo sé. Esa familia tiene mucho poder, pero también tiene muy mala reputación, especialmente el viejo. Se dice que es muy exigente con las chicas jóvenes que trabajan para él. Julieta fingió nerviosismo. ¿Tú qué harías? Yo saldría corriendo, pero entiendo que necesites el dinero. No tienes ni idea de lo que necesito, pensó Julieta. Le diste mi número. No tuve opción, pero ten cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Esa noche, cuando llegó a casa, Julieta se sentó en su escritorio y añadió nuevas notas a su archivo sobre los Vázquez. Había logrado el primer paso. Había entrado en su mundo y había llamado su atención. Ahora venía la parte difícil. Mantener la actuación el tiempo suficiente para acercarse lo bastante como para destruirlos. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Julieta servía desayunos en el bar. El nombre R. Vázquez apareció en la pantalla de su móvil barato, y por un momento sintió que se le paraba el corazón. «Disculpe un momento», le dijo al cliente que estaba atendiendo, y salió corriendo hacia el callejón trasero. «Diga, Julia, soy Rodolfo Vázquez. Nos conocimos el sábado pasado». Su voz sonaba diferente por teléfono, más íntima, más peligrosa. «Sí, señor Vázquez, buenos días. Te llamo porque tengo una propuesta que podría interesarte. ¿Estás libre para tomar un café esta tarde? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Julieta fingió dudar, como haría cualquier chica joven y precavida. «¿De qué se trata, señor? Es mejor hablarlo en persona. Te aseguro que vale la pena. ¿Conoces el Café Gijón a las 5? Yo. Sí, puedo ir. Sí. Perfecto. Y Julia, ven arreglada. Pero sin exagerar. Como el sábado pasado, la línea se cortó, dejando a Julieta con una mezcla de emoción y repugnancia. Estaba funcionando. Su plan estaba funcionando. Esa tarde, después de su turno de mañana y antes del de noche, Julieta se cambió en los servicios del bar. Se puso el vestido negro que había comprado para el evento, se retocó el maquillaje y se dirigió al Café Gijón. Rodolfo Vázquez ya estaba allí cuando llegó, sentado en una mesa discreta del fondo. Vestía un traje gris que probablemente costaba más que el sueldo anual de Julieta, y tenía esa sonrisa depredadora que había visto en los hombres poderosos que frecuentaban los bares donde trabajaba. «Julia, qué puntual, me gusta eso». Se levantó para saludarla, y su mano se demoró más de lo necesario en la suya. «Siéntate, por favor. ¿Qué quieres tomar?» «Un café con leche, por favor». Rodolfo hizo una seña al camarero y pidió las bebidas. Luego se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Julieta con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Eres muy guapa, Julia, y muy joven. ¿Me dijiste que tenías 22 años?» «Sí, señor. Llámame Rodolfo. Somos adultos aquí». Julieta asintió,
manteniendo su expresión inocente mientras por dentro se revolvía el estómago. Te voy a ser franco, Julia. Mi hijo Sebastián está pasando por un momento difícil. Bebe demasiado, no se responsabiliza del negocio familiar y está constantemente deprimido. Su madre murió hace 5 años y desde entonces, bueno, no ha sido el mismo. Qué pena, pensó Julieta con sarcasmo. El pobre niño rico está triste. Lo siento mucho, dijo en voz alta. El caso es que creo que Sebastián necesita, digamos, una influencia femenina positiva en su vida, alguien joven, fresca, que le devuelva las ganas de vivir. Julieta comenzó a entender hacia dónde iba la conversación y sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué quiere decir exactamente? Rodolfo sonrió, y su sonrisa tenía algo de tiburón. Vi cómo te miraba el sábado pasado. Sebastián mostró más interés por ti en 5 minutos que por cualquier mujer en los últimos 2 años. ¿Y tú? Bueno, eres exactamente el tipo de chica que necesita. Dulce, inocente, trabajadora, sin las complicaciones de las niñas pijas de su círculo. Señor Vázquez, Rodolfo, no estoy segura de entender. Te estoy ofreciendo un trabajo, Julia. Un trabajo muy bien pagado. Se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre. Aquí hay 50.000 euros. Son tuyos si pasas una noche con mi hijo. Julieta se quedó paralizada. Sabía que Rodolfo Vázquez era un cerdo, pero no esperaba algo tan directo, tan transaccional. Me está pidiendo que... Te estoy pidiendo que seas amable con un joven que lo está pasando mal, que le hagas compañía una noche, que le demuestres que todavía hay cosas hermosas en este mundo. Las palabras sonaban casi poéticas, pero el sobre lleno de dinero sobre la mesa hacía que la realidad fuera mucho más sórdida. ¿Y si digo que no? Rodolfo se encogió de hombros. Entonces te vas a casa y no volvemos a vernos. Pero antes de responder, piensa en tu madre enferma. Piensa en los tratamientos que podrías pagarle con ese dinero. El hijo de puta sabía exactamente cómo presionarla. Julieta sintió una rabia tan intensa que tuvo que apretar los puños bajo la mesa para no temblar. ¿Y Sebastián sabe de esta propuesta? Por supuesto que no. Él cree que será una cita normal. Tú serás simplemente una chica encantadora que ha conocido y que está interesada en él. Y después haces lo que te nazca del corazón. Si surge algo más entre vosotros, perfecto. Si no, al menos habrás conseguido que pase una noche agradable. Julieta miró el sobre. 50.000 euros. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Suficiente para pagar el tratamiento experimental de su madre. Suficiente para cambiar sus vidas. Y además, le daba la oportunidad perfecta para acercarse a Sebastián, para ganarse su confianza, para estar a solas con él cuando fuera más vulnerable. ¿Cuándo? Este viernes. Hay una reserva en el Hotel Villa Magna a las 9 de la noche. Suite presidencial. Sebastián cree que es una cita a ciegas que le ha organizado un amigo. Rodolfo deslizó el sobre hacia ella. El dinero es tuyo independientemente de lo que pase. Solo por presentarte. Julieta cogió el sobre con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba. ¿Por qué hace esto por su hijo? Porque le quiero, Julia. Y porque un padre hace lo que sea necesario para que su hijo sea feliz, incluso ocultar que es un asesino, pensó Julieta con amargura. Se guardó el sobre en el bolso, sintiendo como si acabara de vender su alma al diablo. Está bien, lo haré. Excelente. Sebastián es un buen chico, Julia. Está dañado, pero es bueno en el fondo. Sé dulce con él. Cuando salió del café, Julieta se sintió sucia, como si todas las duchas del mundo no pudieran limpiar lo que acababa de hacer. Pero cuando pensó en su madre, luchando contra el cáncer en esa habitación diminuta, cuando pensó en su padre muerto por culpa del buen chico de Sebastián, la culpa se transformó en determinación. Esa noche, mientras contaba los billetes en su habitación, Julieta modificó su plan original. Ya no se trataba solo de destruir a Sebastián públicamente. Ahora tenía la oportunidad perfecta para algo mucho más personal, mucho más devastador. Iba a drogarlo hasta dejarlo inconsciente. Y luego iba a tomar fotografías comprometedoras que arruinarían su reputación para siempre. Iba a enviárselas a los medios, a sus socios comerciales, a todo el mundo que importara en su círculo social. Sebastián Vázquez iba a despertar convertido en el hazmerreír de Madrid,
Igual que ella había despertado un día convertida en huérfana por su culpa, al día siguiente, después de depositar el dinero en el banco y programar la transferencia para el tratamiento de su madre, Julieta fue a una farmacia en el otro extremo de la ciudad. Necesitaba conseguir Rohypnol o algo similar. Sabía que sería difícil, pero había oído hablar de farmacias corruptas donde se podían conseguir medicamentos sin receta. Le costó 3 farmacias y 200 euros extra, pero finalmente consiguió lo que necesitaba, mientras volvía a casa en metro, con las pastillas escondidas en el fondo del bolso. Julieta se permitió sonreír por primera vez en días. El viernes por la noche, Sebastián Vázquez iba a pagar por sus crímenes, y lo mejor de todo era que él mismo había pagado por su propia destrucción. El viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Julieta había pasado los días anteriores ensayando mentalmente cada detalle de su plan, pero cuando se despertó esa mañana, sintió un nudo en el estómago que no había esperado. «¿Estás bien, mija?», le preguntó Graciela durante el desayuno. «Te veo muy nerviosa últimamente». «Estoy bien, mamá. Solo cansada del trabajo». «Bueno, pues tengo buenas noticias. La doctora Ruiz me llamó ayer. Dice que han conseguido una plaza para el tratamiento experimental, que podemos empezar la semana que viene». Julieta casi se atragantó con el café. «¿En serio?». «Sí, cariño. No sé cómo lo has conseguido, pero el pago ya está hecho». Graciela la miró con ojos llorosos. «No sé qué habría hecho sin ti. Julieta, eres lo mejor que me ha pasado en la vida». La culpa golpeó a Julieta como un puñetazo. Su madre iba a vivir gracias al dinero sucio de Rodolfo Vázquez. Dinero que había aceptado a cambio de... ¿De qué? De prostitución, de venganza. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mija, más que a mi propia vida». Esa tarde, Julieta se preparó con el cuidado de un soldado antes de la batalla. Se duchó con el jabón más caro que tenía. Se depilaron las piernas aunque odiaba hacerlo. Se maquilló con más esmero del habitual. El vestido que había elegido era negro, elegante pero no provocativo. Quería parecer sofisticada, no desesperada. En el bolso llevaba las pastillas, envueltas en un pañuelo de papel, también su móvil, con la cámara lista para documentar la caída de Sebastián Vázquez. El Hotel Villa Magna era aún más lujoso que el Palace. El vestíbulo olía a flores caras y poder. Julieta se dirigió a recepción con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se le notaba. «Buenas noches. Vengo a ver al señor Vázquez. Suite presidencial». «Por supuesto, señorita. El señor Vázquez la está esperando. Planta 12». Mientras subía en el ascensor, Julieta repasó mentalmente su plan. Sebastián estaría bebiendo, como siempre. Sería fácil echar las pastillas en su copa cuando no estuviera mirando. En media hora estaría inconsciente, y entonces ella podría hacer lo que quisiera. La puerta de la suite se abrió antes de que pudiera llamar. Sebastián Vázquez estaba ahí, pero no era el hombre que esperaba encontrar. Vestía vaqueros y una camisa blanca arrugada. Tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Olía a alcohol como si se hubiera bañado en whisky. «Julia», su voz sonaba espesa, arrastrada. «Joder, no pensé que fueras a venir». «Hola, Sebastián. ¿Estás bien?». Él se echó a reír, pero no había alegría en el sonido. «Que si estoy bien, esa es buena. Pasa, pasa. Disculpa el estado de la habitación». La suite era un desastre. Había botellas vacías por todas partes, ropa tirada en el suelo, cortinas cerradas que sumían el lugar en una penumbra deprimente. En la mesita de centro había una botella de whisky medio vacía y un vaso sucio. «He empezado la fiesta sin ti», murmuró Sebastián, dirigiéndose tambaleándose hacia la botella. «¿Quieres una copa? ¿Cuánto has bebido?» «No lo suficiente. Nunca es suficiente». Se sirvió otro whisky con manos temblorosas y se lo bebió de un trago. Luego se dejó caer en el sofá como un muñeco roto. «¿Sabes por qué estás aquí, Julia? Me dijeron que querías conocerme mejor». Sebastián soltó otra carcajada amarga. «Mi padre te pagó, ¿verdad? Te pagó para que vinieras a hacerme compañía al pobre niño rico que no puede conseguir una cita por sí mismo». Julieta se quedó paralizada. «¿Lo sabía? No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes. Mi padre siempre hace esto. Siempre intenta solucionarme la vida como si fuera un problema empresarial». Se sirvió otro whisky. «¿Cuánto te dio? ¿50.000? ¿100.000? Sebastián, da igual. No me importa. Al menos eres honesta.
más honesta que las zorras de mi círculo social que fingen que les gusto cuando en realidad solo quieren mi dinero. Bebió otro trago y se hundió más en el sofá. Sus ojos se perdieron en algún punto del techo. ¿Sabes qué día es hoy, Julia? Viernes. No, es el aniversario. 3 años, 2 meses y 17 días. Julieta sintió que se le helaba la sangre. Era casi la fecha exacta de la muerte de su padre. ¿Aniversario de qué? Sebastián cerró los ojos y su voz se convirtió en un susurro. Del día que maté a un hombre. El aire salió de los pulmones de Julieta como si hubiera recibido un golpe. Las pastillas en su bolso de repente parecían innecesarias. Sebastián estaba confesando por sí mismo. ¿Qué? Iba borracho. Como ahora. Como siempre. Su voz se quebró. Era un hombre mayor. Volvía del trabajo. Cruzaba por el paso de peatones cuando yo. Se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar. Eran sollozos desgarradores. De alguien que llevaba años conteniendo el dolor. Lo maté, Julia, lo maté y me fui, como un puto cobarde. Me fui y dejé que mi padre limpiara el desastre. Julieta se quedó inmóvil, viendo cómo el hombre que había odiado durante 3 años se desmoronaba delante de ella. Tenía una familia, siguió susurrando Sebastián. Una esposa, una hija. Y yo los destrocé. Destrocé sus vidas y las mías también. ¿Por qué no? ¿Por qué no te entregaste? Sebastián abrió los ojos y la miró con una expresión de dolor tan profunda que Julieta sintió un escalofrío. Porque soy un cobarde. Porque mi padre me convenció de que arruinar mi vida no iba a devolver la vida a ese hombre. Porque soy débil y egoísta y... Su voz se rompió completamente. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Julieta se dio cuenta de que no le hablaba a ella. Sebastián estaba mirando un punto vacío detrás de ella, como si viera a alguien que no estaba ahí. No quería matarte, papá. Te lo juro por mi vida. No quería matarte. Sebastián, aquí no hay nadie más. Pero él no parecía oírla. Se levantó del sofá tambaleándose y se dirigió hacia la ventana. Cada noche vienes a visitarme. Cada puta noche estás ahí, mirándome con esos ojos. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me permites olvidar? Julieta se acercó a él lentamente. Sebastián estaba hablando con el fantasma de su padre, el fantasma que lo había estado atormentando durante 3 años. Sebastián, mírame. Él se giró, y Julieta vio que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Tú también lo ves? ¿Ves al hombre que maté? No hay nadie ahí. Mentira. Está ahí, como siempre, con su ropa de trabajo sucio, con esa mirada triste. Era un buen hombre, ¿sabes? Podía verlo en sus ojos, un hombre trabajador que solo quería llegar a casa con su familia. Sebastián se llevó las manos a la cabeza y gritó de frustración. No puedo más, no puedo seguir viviendo así. Se dirigió hacia su chaqueta, que estaba tirada en una silla, y sacó la cartera. Empezó a revolver entre billetes y tarjetas hasta que algo se le cayó al suelo. Era una fotografía vieja. Julieta la vio caer y sintió que el mundo se detenía. Era una foto de su padre. La misma foto que aparecía en los periódicos después del accidente. La misma foto que ella tenía enmarcada en su mesilla de noche. Sebastián se agachó a recogerla con manos temblorosas. La llevo siempre conmigo, para no olvidar, para recordar lo que hice. Alzó la vista hacia Julieta, y en sus ojos vio un reconocimiento que la hizo dar un paso atrás. «Tienes sus ojos», susurró. «Tienes exactamente los mismos ojos que él». Julieta sintió que las piernas no la sostenían. Sebastián había reconocido el parecido. Sabía quién era ella. «¿Cómo te llamas realmente?», preguntó Sebastián con voz ronca. «Julia». «No, ¿cómo te llamas realmente?». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la suite, y Julieta vio que ya no había vuelta atrás. Julieta Morales. Sebastián se desplomó en el suelo como si le hubieran disparado. La fotografía de Tomás Morales cayó de sus manos. «Dios mío», murmuró, «eres su hija. Eres la hija del hombre que maté». Y por primera vez en 3 años, Sebastián Vázquez hizo algo que su padre no pudo comprar ni silenciar. Se puso de rodillas delante de Julieta Morales y le pidió perdón. Mientras Sebastián permanecía de rodillas en el suelo de la suite, con la fotografía de Tomás Morales entre sus manos temblorosas, al otro lado de la ciudad, Rodolfo Vázquez recibía una llamada que cambiaría todo. «Señor Vázquez, soy Martínez. Tengo información sobre la chica».
Rodolfo estaba en su despacho privado, revisando contratos bajo la luz de una lámpara de escritorio. Había contratado al detective privado 2 días después de conocer a Julia en el evento. Algo en la forma en que lo había mirado, algo en su determinación, le había despertado la paranoia que lo había mantenido en el poder durante décadas. Te escucho. No es quien dice ser. Su nombre real es Julieta Morales, no Julia. Y aquí viene lo gordo. Es la hija de Tomás Morales. Rodolfo sintió que se le helaba la sangre. Ese nombre lo perseguía desde hacía 3 años. ¿Estás seguro? ¿Completamente? He revisado todos los archivos. Tomás Morales, 51 años. Murió atropellado el 17 de octubre de hace 3 años. Caso archivado por falta de pruebas. Pero usted y yo sabemos la verdad. ¿No es así, señor Vázquez? Rodolfo cerró los ojos. Durante un momento, se permitió recordar aquella noche terrible, la llamada a las 2 de la madrugada, la voz histérica de Sebastián al teléfono, el viaje al lugar del accidente donde su hijo esperaba temblando junto a su coche destrozado. Papá, creo que he matado a alguien. Estaba borracho. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Había sido la noche más larga de su vida. Llamadas telefónicas a comisarios corruptos. Pagos a testigos para que cambiaran sus declaraciones. Presión sobre el forense para que modificara el informe. Todo para salvar a su hijo del desastre de su propia estupidez. ¿Qué más has averiguado? Trabaja de camarera en 2 sitios para mantener a su madre, que tiene cáncer terminal. Ha estado investigando a su familia durante meses. Señor Vázquez, esta chica no está aquí por casualidad. Ha venido a por ustedes. Rodolfo se quedó en silencio, procesando la información. Una parte de él no podía evitar sentir cierta admiración por la determinación de la chica. Había logrado infiltrarse en su mundo, ganarse su confianza, llegar hasta su hijo. Era exactamente el tipo de jugada que él habría hecho en su lugar. Pero eso no significaba que fuera a permitírselo. ¿Dónde está ahora? En el Villa Magna, con su hijo. Rodolfo miró el reloj. Las 10:30 de la noche. Sebastián llevaba allí 1 hora y media. 1 hora y media a solas con la hija del hombre que había matado. Mantente en contacto. Quiero saber todos sus movimientos. Colgó el teléfono y se dirigió hacia el bar de su despacho. Se sirvió un brandy caro y se situó ante el ventanal que daba a las luces de Madrid. Durante 3 años, había creído que el fantasma de Tomás Morales estaba enterrado. Había pagado lo suficiente para asegurarse de que así fuera. Pero los fantasmas, al parecer, tenían una forma de volver. Su móvil sonó. Era Sebastián. ¿Papá? La voz de su hijo sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Sebastián, ¿estás bien? ¿Cómo va tu cita? Papá, necesito verte. Ahora. ¿Qué ha pasado? No puedo decírtelo por teléfono. Ven al hotel. Por favor. Algo en el tono de Sebastián hizo que a Rodolfo se le erizara el vello de la nuca. ¿Está ella contigo? Sí, papá. Por favor. Ven ya. La línea se cortó, dejando a Rodolfo con una sensación de desastre inminente. 20 minutos después, estaba subiendo en el ascensor del Villa Magna, con el corazón latiendo más rápido de lo que había hecho en años. Llamó a la puerta de la suite y esperó. Fue Sebastián quien abrió. Tenía los ojos rojos de llorar y las manos le temblaban visiblemente. «Papá, entra. Hay algo que necesitas saber». Rodolfo entró en la suite y vio inmediatamente a Julieta sentada en el sofá. Ya no llevaba la máscara de inocencia que había mantenido durante semanas. Sus ojos lo miraban con un odio tan puro que le recordó a los leones enjaulados que había visto en el zoo cuando era niño. «Buenas noches, señor Vázquez», dijo con voz gélida. O debería decir, «suegro». Rodolfo frunció el ceño, confuso. ¿De qué está hablando? Sebastián se acercó a su padre con expresión derrotada. «Papá, ella es Julieta Morales, la hija de Tomás Morales». El mundo de Rodolfo se tambaleó. Durante un momento, sintió que las piernas no lo sostenían. «Eso es imposible». «No, papá, es completamente posible, y es completamente real». Rodolfo miró a Julieta con ojos nuevos. Ahora que sabía la verdad, podía ver el parecido, los mismos ojos oscuros, la misma determinación en la mandíbula. Era como ver un fantasma del pasado materializado en el presente. «¿Qué quieres?», le preguntó directamente. «Justicia. ¿Dinero? ¿Puedo darte dinero?» «Mucho dinero».
Julieta se echó a reír, pero no había humor en el sonido. ¿Dinero? Ya me has dado dinero, ¿recuerdas? 50.000 euros para acostarme con el asesino de mi padre. Sebastián se estremeció como si hubiera recibido una bofetada. ¿Qué?, murmuró. Julieta se giró hacia él. ¿No se lo habías contado? Tu querido papá me pagó para venir aquí esta noche. Me pagó para que fuera tu puta de una noche. Papá, ¿es verdad eso? Rodolfo no respondió. No podía responder. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una manera de controlar la situación. Sebastián, dijo finalmente, vete de la habitación. Necesito hablar con la señorita Morales a solas. No, papá. Se acabó. Se acabaron los secretos. Se acabaron las mentiras. Sebastián, te he dicho que te vayas. No. El grito de Sebastián resonó por toda la suite. Rodolfo nunca había oído a su hijo alzar la voz de esa manera. No me voy a ir, papá. Durante 3 años me has estado protegiendo de las consecuencias de lo que hice. Durante 3 años has estado comprando mi libertad con dinero sucio, y yo he sido lo suficientemente cobarde como para dejarte hacerlo. Sebastián se dirigió hacia Julieta y se puso de rodillas delante de ella, como había hecho media hora antes. Julieta, sé que no puedo devolverte a tu padre, sé que no puedo borrar el dolor que he causado, pero puedo hacer lo que debería haber hecho hace 3 años. ¿Y qué es eso? Entregarme a la policía, confesar públicamente lo que hice, asumir las consecuencias. Sebastián, no digas tonterías, intervino Rodolfo. ¿Tienes idea de lo que eso significaría? ¿Para ti? ¿Para la empresa? ¿Para nuestra familia? Sebastián se giró hacia su padre con una mirada que Rodolfo no había visto nunca en sus ojos. Era la mirada de un hombre que finalmente había encontrado su columna vertebral. Me importa una mierda la empresa, papá. Me importa una mierda nuestra reputación. Me importa una mierda todo eso. No sabes lo que dices. Estás borracho. Llevo 3 años borracho, papá. 3 años intentando ahogar la culpa en alcohol. 3 años teniendo pesadillas con el hombre que maté, y durante todo ese tiempo, tú has estado alimentando mi cobardía, convenciéndome de que esconder la verdad era lo correcto. Rodolfo sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Durante toda su vida, había podido manejar cualquier crisis con dinero, influencia o intimidación, pero esto era diferente. Esto era su propio hijo rebelándose contra él. Sebastián, piénsalo bien. Si te entregas, irás a la cárcel, años de tu vida perdidos. ¿Y para qué? Ese hombre seguirá muerto. Su familia seguirá destrozada. Tu sacrificio no cambiará nada. Cambiará algo para mí, respondió Sebastián. Me devolverá la posibilidad de mirarme al espejo sin vomitar. Se giró hacia Julieta. No te pido perdón, porque sé que no me lo puedes dar, pero te pido la oportunidad de hacer lo correcto. Por primera vez en 3 años. Déjame hacer lo correcto. Julieta lo miró durante un largo momento. Rodolfo podía ver la batalla interna que se libraba en sus ojos. La venganza que había planeado durante tanto tiempo estaba al alcance de sus manos, pero no de la forma que había imaginado. ¿Y tu padre?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa con el hombre que compró el silencio de la policía? ¿Qué pasa con el que se aseguró de que el caso se archivara? Los ojos de Sebastián se endurecieron mientras miraba a Rodolfo. Mi padre también pagará por lo que hizo. Te lo prometo. Rodolfo Vázquez, por primera vez en décadas, sintió miedo real. No miedo a perder dinero o prestigio, sino miedo a perder a su hijo. Y al mismo tiempo, la terrible certeza de que ya lo había perdido hacía mucho tiempo. La venganza de Julieta Morales estaba resultando más devastadora de lo que nunca podría haber imaginado. El silencio en la suite del hotel era tan denso que Julieta podía oír los latidos de su propio corazón. Sebastián seguía de rodillas delante de ella, esperando su respuesta, mientras Rodolfo permanecía inmóvil junto a la ventana, como un animal acorralado calculando su próximo movimiento. «Levántate», le dijo finalmente a Sebastián. «No me gusta que la gente se arrastre delante de mí». Sebastián obedeció, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. «Durante 3 años he soñado con este momento», continuó Julieta. «He imaginado 1000 formas diferentes de hacerte pagar por lo que me quitaste. He planeado tu destrucción con el mismo cuidado con el que un arquitecto diseña un edificio». Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, pasando junto a Rodolfo sin mirarlo.
¿Sabes qué me mantuvo despierta durante las noches en que mi madre lloraba de dolor? La imagen de verte sufrir. ¿Sabes qué me daba fuerzas cuando trabajaba 16 horas al día para pagar sus medicinas? La promesa de que algún día te haría sentir una fracción del dolor que me causaste. Sebastián alzó la vista hacia ella. Y ahora estás aquí, ofreciéndome exactamente lo que quería en bandeja de plata, entregándote voluntariamente, destruyendo tu propia vida sin que yo tenga que mover un dedo. Sí, y ¿sabes qué es lo más jodido de todo? ¿Qué? Julieta se giró hacia él, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Que ya no me da satisfacción, que verte destrozado no me devuelve a mi padre, que tu sufrimiento no cura el de mi madre. Rodolfo aprovechó el momento de vulnerabilidad. Entonces seamos prácticos, intervino. Sebastián se entrega, arruina su vida, va a la cárcel. ¿Y qué conseguimos? Nada. Tu padre sigue muerto, tu madre sigue enferma, y mi hijo se pudre en una celda. ¡Cállate!, le gritó Sebastián. Ya has hecho suficiente daño. Hijo, escúchame, todavía podemos arreglar esto. Podemos darle a la señorita Morales todo lo que necesita para su madre. Podemos crear una fundación en memoria de su padre. Podemos comprarnos. Julieta se echó a reír con amargura. ¿Es esa tu solución para todo? ¿Comprar a la gente? No es comprar, es compensar. Es hacer las cosas bien. Las cosas bien se habrían hecho hace 3 años confesando el crimen y asumiendo las consecuencias. Sebastián se dirigió hacia su chaqueta y sacó el móvil. Voy a llamar a la policía. Sebastián, no. Rodolfo se abalanzó hacia él y le arrebató el teléfono. Piénsalo bien. Una vez que hagas esa llamada, no hay vuelta atrás. Papá, devuélveme el móvil. No, no voy a permitir que destruyas tu vida por un impulso emocional. No es un impulso. Es lo que debería haber hecho desde el principio. Padre e hijo forcejearon por el teléfono, hasta que Julieta intervino. Basta los dos. Se quedaron inmóviles, mirándola. Sebastián, siéntate, Rodolfo. Tú también. Algo en su tono hizo que ambos hombres obedecieran sin rechistar. Voy a contaros una historia, dijo Julieta. La historia de una niña de 19 años que perdió a su padre una noche de octubre. Se sentó en el borde de la mesa, mirando alternadamente a padre e hijo. Esa niña era estudiante de enfermería. Tenía novio, amigos, sueños. Quería montar una clínica en su barrio para ayudar a gente que no podía permitirse la sanidad privada. Era ingenua, optimista. Creía que el mundo era fundamentalmente justo. Hizo una pausa, recordando. La noche que murió su padre, esa niña se murió también. En su lugar nació una mujer llena de rabia, obsesionada con la venganza. Una mujer que abandonó sus estudios, que rompió con su novio, que dejó de lado todos sus sueños para centrarse en una sola cosa, destruir al hombre que había matado a su padre. Sebastián se removió incómodo en su asiento. Durante 3 años, esa mujer se consumió en el odio. Se convirtió en alguien que su padre no habría reconocido. Alguien que habría decepcionado profundamente. Julieta, murmuró Sebastián. No me interrumpas, le gritó. Durante 3 años he vivido para este momento. He sacrificado todo por esta venganza. Mi juventud, mis relaciones, mi paz mental. Todo por llegar aquí y verte sufrir. Se levantó y caminó hacia la botella de whisky que Sebastián había estado bebiendo. Se sirvió una copa y se la bebió de un trago. Y ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que la venganza es una mierda, que no llena el vacío que dejó mi padre, que no me devuelve los años que he perdido odiándote. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Sebastián. Julieta lo miró directamente a los ojos. Quiero que hagas lo correcto, no por mí, no por tu culpa, no por tu padre. Hazlo porque es lo que debe hacerse. ¿Y eso qué es exactamente? Confiesa, públicamente, delante de las cámaras, delante de todo Madrid. Cuenta la verdad sobre esa noche, sobre cómo tu padre compró el silencio de la policía, sobre cómo habéis estado viviendo una mentira durante 3 años. Rodolfo se puso en pie de un salto. Eso es imposible. Si Sebastián hace eso, no solo se hundirá él, me hundirá a mí también. Exacto, dijo Julieta con una sonrisa fría. Ese es precisamente el punto. Pero yo también tengo familia. También tengo gente que depende de mí, como dependía mi familia de mi padre cuando lo mataste. El silencio volvió a caer sobre la habitación.
Sebastián se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo mirando las luces de la ciudad. Durante estos 3 años, a veces deseaba que la familia de ese hombre viniera a buscarme. Fantaseaba con que me encontrarían y me harían pagar, porque al menos así el sufrimiento tendría un final. Se giró hacia Julieta. Pero tú no has venido a darme un final. Has venido a darme un principio. ¿Qué quieres decir? Has venido a darme la oportunidad de volver a ser la persona que era antes de esa noche, la persona que mi madre habría querido que fuera. Sebastián sacó su móvil del bolsillo y marcó un número. ¿Qué haces?, preguntó Rodolfo alarmado. Llamo al periodista Javier Mendoza, del Canal 6. Lo conozco desde el colegio. Sebastián. No. Javier, soy Sebastián Vázquez. Sí, ya sé que es tarde. Tengo una historia para ti. Una exclusiva que va a cambiar tu carrera. Rodolfo intentó quitarle el teléfono otra vez, pero Julieta se interpuso. Quiero confesar un asesinato, continuó Sebastián, y exponer una red de corrupción policial que llega hasta la cúpula. Sebastián, por favor, suplicó Rodolfo. Piensa en lo que estás haciendo. Sebastián terminó la llamada y miró a su padre con una mezcla de tristeza y determinación. He pensado en esto cada día durante 3 años, papá. Es hora de parar de pensar y empezar a actuar. Se giró hacia Julieta. Mendoza estará aquí en 1 hora con un equipo de cámaras. Voy a contarle todo. El accidente, el encubrimiento, los sobornos, todo. ¿Estás seguro? Por primera vez en 3 años. Estoy completamente seguro de algo. Julieta asintió lentamente. Entonces esperemos a que llegue. Rodolfo se desplomó en el sofá, derrotado. En una sola noche, había perdido el control de su hijo, de la situación y probablemente de su imperio empresarial. Has ganado, le dijo a Julieta. Espero que estés contenta. Julieta lo miró con una expresión que ya no contenía odio, sino algo parecido a la lástima. No he ganado nada. Todos hemos perdido. La diferencia es que ahora, por fin, vamos a perder con honestidad. En el silencio que siguió, los 3 esperaron a que llegara el momento que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses después de aquella noche en el Villamagna, la sala del Tribunal Provincial de Madrid estaba abarrotada. Los periodistas llenaban las primeras filas, las cámaras de televisión apuntaban hacia el estrado y los murmullos de expectación creaban un rumor constante que el juez intentaba controlar golpeando repetidamente con su martillo. Julieta estaba sentada en la segunda fila, vestida con un traje negro sobrio que había comprado con parte del dinero que Rodolfo le había dado. A su lado, Graciela apretaba su mano con fuerza. El tratamiento experimental había funcionado mejor de lo esperado, y aunque aún estaba débil, había insistido en acompañar a su hija a este momento crucial. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, mija?, le susurró Graciela al oído. Sí, mamá, es lo correcto. Enfrente de ellas, en el banquillo de los acusados, Sebastián Vázquez vestía un traje gris simple, muy diferente de la ropa cara que solía llevar. Había perdido más peso durante los meses de investigación y juicio, pero sus ojos tenían una claridad que no habían tenido en años. Ya no temblaba, ya no se escondía detrás del alcohol. A pocos metros de él, Rodolfo Vázquez permanecía sentado con su equipo de abogados caros. El Imperio Construcciones Vázquez se había desplomado después de la confesión pública de Sebastián. Los contratos públicos habían sido rescindidos, los socios habían huido y las investigaciones por corrupción se multiplicaban como una hidra. El hombre que una vez había controlado media Madrid ahora luchaba por evitar la ruina total. La Fiscalía ha presentado una petición de 8 años de prisión por homicidio imprudente grave, abandono del lugar del accidente y obstrucción a la justicia, anunció el juez. La defensa ha alegado circunstancias atenuantes por confesión espontánea y arrepentimiento sincero. El fiscal, un hombre delgado de mediana edad, se levantó para hacer su alegato final. Señorías, nos encontramos ante un caso que va más allá del delito individual. Nos encontramos ante un ejemplo perfecto de cómo el dinero y la influencia pueden pervertir el curso de la justicia durante años, señaló hacia Sebastián. El acusado no solo mató a un hombre inocente conduciendo bajo los efectos del alcohol, durante 3 años, con la ayuda de su padre, convirtió ese crimen en una red de corrupción que alcanzó a funcionarios policiales, forenses y otros agentes del Estado. Pausa dramática. Sin embargo, también debemos reconocer que el señor Vázquez
finalmente tuvo el valor de confesar voluntariamente sus crímenes, lo que ha permitido desmantelar toda la red de corrupción. La Fiscalía, por tanto, solicita una pena de 5 años de prisión. Teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, cuando el fiscal se sentó, se levantó la abogada de Sebastián, una mujer joven que había aceptado el caso pro bono después de que Sebastián decidiera renunciar a los abogados caros de su padre. Señorías, mi cliente no busca la absolución, no busca el perdón, busca la oportunidad de pagar su deuda con la sociedad y, especialmente, con la familia Morales. Miró hacia donde estaban sentadas Julieta y Graciela. Durante 3 años, Sebastián Vázquez ha vivido en un infierno de culpa y remordimiento. Ha intentado ahogarse en alcohol, ha contemplado el suicidio, ha perdido toda esperanza de redención, no porque fuera un criminal empedernido, sino porque tenía conciencia. Se giró hacia el jurado. La verdadera justicia no es solo castigo. La verdadera justicia incluye la posibilidad de redención. Mi cliente ha confesado cuando podría haber seguido callando. Ha expuesto la corrupción de su propio padre, cuando podría haber seguido beneficiándose de ella. Ha elegido el camino más difícil porque era el camino correcto. Cuando la defensa terminó, el juez miró hacia la sección de víctimas. La familia Morales ha solicitado dirigirse al tribunal, señorita Morales. Tiene la palabra. Julieta se levantó lentamente. Durante meses había ensayado este momento, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras preparadas se desvanecieron. Caminó hasta el estrado central, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella. Las cámaras la seguían, los periodistas tomaban notas, pero lo único que le importaba era la mirada de Sebastián. Señorías, mi nombre es Julieta Morales, y soy la hija de Tomás Morales, la víctima en este caso. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Durante 3 años he vivido consumida por el odio hacia Sebastián Vázquez. He planeado su destrucción. He fantaseado con su sufrimiento. He convertido la venganza en el único propósito de mi vida. Hizo una pausa, mirando directamente a Sebastián. Cuando finalmente lo confronté, cuando vi su arrepentimiento genuino, cuando fui testigo de cómo su propia culpa lo había estado castigando todos estos años, me di cuenta de algo importante. La venganza no devuelve a los muertos. Murmullos en la sala que el juez silenció con su martillo. Mi padre era un hombre bueno, trabajador, honesto, lleno de esperanza en el futuro. Creía en la justicia, en la segunda oportunidad, en la posibilidad de que las personas pudieran cambiar y ser mejores. Julieta sintió que se le quebró la voz, pero continuó. Si mi padre estuviera aquí hoy, creo que estaría orgulloso de ver que su muerte ha servido para exponer una red de corrupción. Estaría orgulloso de ver que Sebastián Vázquez ha encontrado el valor de hacer lo correcto, aunque le cueste años de su vida. Se giró hacia el jurado. Por eso vengo hoy aquí no a pedir el máximo castigo, sino a pedir clemencia. No porque perdone completamente a Sebastián Vázquez, sino porque creo que la justicia verdadera debe incluir la posibilidad de redención. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Sebastián Vázquez ya no es el mismo hombre que mató a mi padre. Se ha convertido en alguien que puede honrar su memoria, haciendo el bien en el mundo. Darle una segunda oportunidad no es solo un acto de misericordia hacia él, es un acto de justicia hacia todos aquellos a los que puede ayudar en el futuro. Regresó a su asiento entre un silencio absoluto. Sebastián tenía lágrimas en los ojos, e incluso algunos miembros del jurado parecían emocionados. Cuando llegó el momento del veredicto, el juez se dirigió a Sebastián. Señor Vázquez, póngase en pie. Sebastián obedeció, manteniendo la espalda recta. Este tribunal lo declara culpable de homicidio imprudente grave, abandono del lugar del accidente y obstrucción a la justicia. Sin embargo, teniendo en cuenta su confesión voluntaria, su arrepentimiento sincero y la petición de clemencia de la familia de la víctima, la sentencia es de 3 años de prisión. Sebastián asintió, aceptando la sentencia con dignidad. Además, continuó el juez, este tribunal ordena el decomiso de todos los bienes obtenidos mediante actividades corruptas por parte de Rodolfo Vázquez, que serán destinados a un fondo de compensación para víctimas de accidentes de tráfico. Rodolfo se desplomó en su silla. En un solo día había perdido a su hijo, su imperio y su libertad. Los cargos por corrupción lo seguirían hasta el banquillo muy pronto.
después del juicio, mientras salían del tribunal entre el griterío de los periodistas, Sebastián se acercó a Julieta y Graciela. «Gracias», les dijo simplemente. «No me las des a mí», respondió Julieta. «Dáselas a mi padre, cumpliendo tu promesa de cambiar». «Lo haré, te prometo que lo haré». Esa noche, Julieta se sentó en su escritorio por última vez a escribir sobre los Vázquez, pero esta vez no estaba planeando venganza. Estaba redactando los estatutos de la Fundación Tomás Morales, dedicada a ayudar a familias víctimas de accidentes de tráfico y a promover la seguridad vial. Graciela se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. «¿Estás en paz, mija?» Julieta miró la fotografía de su padre que tenía sobre el escritorio. «Estoy aprendiendo a estarlo, mamá. Estoy aprendiendo a estarlo». 2 años después del juicio, un martes gris de noviembre, Julieta recibió una carta en el buzón de su nuevo piso. El remite indicaba: Centro Penitenciario Madrid 30, S. Vázquez. Era la 10ª carta que recibía de Sebastián desde que había entrado en prisión. Aunque solo había respondido a 3 de ellas, se sirvió una taza de café y se sentó en el sofá de su pequeño pero acogedor salón. Las cosas habían cambiado mucho desde el juicio. Con el dinero decomisado a Rodolfo, la Fundación Tomás Morales había echado a andar con fuerza, y Julieta había dejado sus trabajos de camarera para dedicarse completamente a dirigirla. Abrió la carta con curiosidad. La letra de Sebastián había mejorado mucho. Ya no era la caligrafía temblorosa de un alcohólico, sino algo firme y cuidadoso. «Querida Julieta, espero que esta carta te encuentre bien a ti y a tu madre. He visto en las noticias el éxito de la campaña de seguridad vial que habéis lanzado con la Fundación. Tu padre estaría orgulloso. Te escribo desde la biblioteca de la prisión, donde paso la mayor parte de mis días ahora. He terminado los estudios de psicología por correspondencia y estoy empezando un máster en adicciones. El director me ha pedido que coordine el programa de rehabilitación para alcohólicos del centro. Es extraño, Julieta. Durante años bebí para olvidar, y ahora ayudo a otros hombres que beben por las mismas razones. Cada vez que veo a uno de ellos dejar el alcohol, cada vez que veo a alguien enfrentarse a sus demonios, siento que estoy honrando un poco la memoria de tu padre. Ayer me visitó mi padre, Tommy. Está muy cambiado. El juicio por corrupción le ha costado 2 años de cárcel, que cumplirá en el módulo de mínima seguridad. Ha perdido peso. Se le ha puesto el pelo completamente gris, y por primera vez en mi vida lo he visto humilde. Me pidió perdón, no solo por haber encubierto mi crimen, sino por haberme convertido en el hombre que era antes del accidente. Me dijo que se daba cuenta de que al protegerme de las consecuencias de mis actos, me había privado de la oportunidad de crecer, de responsabilizarme, de convertirme en un hombre de verdad. Creo que tiene razón. Durante 25 años fui un niño mimado que creía que el dinero podía solucionar cualquier problema. Tardé en matar a un hombre inocente para darme cuenta de que hay cosas que el dinero no puede arreglar. Pero también hay buenas noticias. La semana pasada recibí una carta de María Santos, la mujer cuyo marido murió en un accidente similar al de tu padre hace 5 años. Su caso también había sido archivado por falta de pruebas. Pero después de que se reabriera la investigación sobre corrupción policial, han descubierto nuevas evidencias. El responsable ha sido detenido y va a ser juzgado. Me dice que fue el trabajo de tu fundación lo que dio esperanza a su familia para no rendirse, que los abogados que les habéis proporcionado han hecho en 6 meses lo que ella no pudo conseguir en 5 años. Julieta, sé que nunca podré compensar el daño que causé. Sé que hay heridas que no cicatrizan completamente, pero quiero que sepas que cada día en prisión tiene sentido para mí, porque cada día es una oportunidad de convertirme en alguien mejor. Cuando salga de aquí en 8 meses, quiero dedicar mi vida a continuar este trabajo. He hablado con algunos compañeros sobre la posibilidad de crear un centro de rehabilitación para conductores que han causado accidentes bajo los efectos del alcohol, un lugar donde puedan enfrentarse a lo que han hecho, pedir perdón a las familias y encontrar una forma de reparar el daño. No sé si algún día podrás perdonarme completamente. No sé si lo merezco, pero sí sé que tu decisión de pedir clemencia en el juicio me salvó la vida de una forma que no puedes imaginar, con respeto y gratitud eterna. Sebastián. Julieta dobló la carta lentamente. Desde la habitación contigua llegaba el sonido de la televisión, donde su madre veía su telenovela de la tarde. Graciela había recuperado casi completamente la salud, y aunque aún necesitaba controles regulares,
Los médicos estaban optimistas sobre su pronóstico. Se dirigió a su escritorio y sacó papel y bolígrafo. Era hora de responder. Sebastián, gracias por tu carta. Me alegra saber que estás aprovechando tu tiempo en prisión de forma constructiva. El programa de rehabilitación para alcohólicos suena como algo que puede ayudar a mucha gente. Te cuento que la fundación está funcionando mejor de lo que esperábamos. Hemos ayudado a reabrir 17 casos de accidentes de tráfico que habían sido archivados irregularmente. 8 de ellos han resultado en condenas. Y los otros siguen en investigación. También hemos puesto en marcha un programa de apoyo psicológico para familias de víctimas. Mi madre y yo participamos en él, no solo como beneficiarias, sino como coordinadoras. Resulta que ayudar a otros a procesar su dolor nos ha ayudado mucho a procesar el nuestro. ¿Sabes qué he descubierto, Sebastián? Que el perdón no es algo que se da de una vez, como un regalo. Es algo que se construye día a día, como una casa. Algunos días pongo un ladrillo, otros días no. Algunos días incluso destruyo parte de lo que he construido y tengo que empezar de nuevo. Pero cada vez que leo una de tus cartas, cada vez que veo el trabajo que estás haciendo, cada vez que pienso en el hombre que eras y en el hombre en que te estás convirtiendo, añado otro ladrillo a esa casa. No sé si algún día estará terminada. No sé si algún día podré decir que te he perdonado completamente, pero sí sé que ya no te odio. Y para alguien que vivió 3 años consumida por el odio, eso es un progreso enorme. Tu idea del centro de rehabilitación me parece excelente. Cuando salgas de prisión, la Fundación estará encantada de colaborar contigo en ese proyecto. Creo que mi padre habría aprobado esa clase de trabajo. Mi madre me pidió que te dijera que reza por ti todas las noches. Dice que cualquier persona que es capaz de cambiar tanto merece una segunda oportunidad. Mi madre siempre ha sido más sabia que yo en estas cosas. Cuídate, Sebastián, y sigue siendo la persona que decidiste ser aquella noche en el hotel, Julieta P.D. Te adjunto un artículo sobre el último caso que hemos conseguido reabrir. Es el de un niño de 8 años que murió atropellado hace 2 años. El conductor fue identificado la semana pasada gracias a una nueva investigación. Creo que te gustará saber que tu confesión sirvió para inspirar a otras víctimas a no rendirse. Después de enviar la carta, Julieta se dirigió al pequeño estudio que había montado en la segunda habitación del piso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, víctimas de accidentes de tráfico, cuyas familias habían encontrado justicia gracias al trabajo de la Fundación. En el centro de todas ellas, enmarcada con especial cuidado, estaba la fotografía de su padre que Sebastián había llevado en la cartera durante 3 años. ¿Qué opinas, papá?, le preguntó en voz baja. ¿Estoy haciendo lo correcto? No hubo respuesta, por supuesto, pero cuando una brisa movió las cortinas y la luz del atardecer iluminó la fotografía, Julieta habría jurado que su padre le sonreía. Esa noche, mientras cenaba con su madre, Graciela le preguntó: ¿Has vuelto a escribir a Sebastián? Sí. ¿Y cómo te sientes? Julieta reflexionó un momento. Rara. Durante tanto tiempo definí mi vida por el odio que sentía hacia él. Ahora que ese odio se está desvaneciendo. A veces no sé muy bien quién soy. Eres la hija de tu padre, dijo Graciela con una sonrisa. Una mujer que ha convertido su dolor en esperanza para otros. Una mujer que ha elegido la justicia por encima de la venganza. Una mujer de la que estoy orgullosa cada día de mi vida. 2 semanas después, Julieta recibió otra carta de Sebastián. Esta vez venía acompañada de una fotografía. Sebastián rodeado de un grupo de hombres en uniformes de prisión. Todos sonriendo. En el dorso había escrito: Graduación del programa de rehabilitación. 12 hombres que ahora tienen herramientas para enfrentarse a sus demonios. Gracias por enseñarme que la redención es posible. Julieta guardó la fotografía en el cajón de su escritorio, junto con todas las cartas de Sebastián. Algún día, cuando la casa del perdón estuviera terminada, las sacaría y las releería, pero por ahora era suficiente saber que la estaba construyendo. 8 meses después, en una mañana soleada de julio, Julieta estaba en la sala de visitas del Centro Penitenciario Madrid III por primera vez. Las paredes azul claro y las mesas de plástico blanco le daban al lugar un aire institucional que contrastaba con la importancia del momento. Había tardado 2 años en tomar la decisión de visitarlo. 2 años de cartas,
de reflexiones, de construcción lenta de esa casa del perdón de la que le había hablado. Hoy, finalmente, se sentía preparada para estar en la misma habitación que Sebastián Vázquez, sin que el odio la consumiera, cuando la puerta se abrió y él entró. Julieta casi no lo reconoció. El hombre que tenía delante había ganado peso saludable. Tenía los ojos claros y alerta, y caminaba con una seguridad tranquila que nunca había visto en él. Vestía el uniforme gris de la prisión, pero lo llevaba con dignidad. «Julieta», dijo al sentarse frente a ella, «no puedo creer que hayas venido». «Yo tampoco puedo creerlo», admitió ella. Hasta esta mañana no estaba segura de si iba a ser capaz. Se miraron en silencio durante un momento. Era extraño, después de 2 años de correspondencia, estar cara a cara de nuevo. «Estás diferente», observó Julieta. «Tú también. Pareces en paz. Estoy aprendiendo a estarlo. ¿Y tú?» Sebastián sonrió, y fue una sonrisa genuina, sin rastro de la amargura que lo había caracterizado durante años. «Por primera vez en mi vida, me gusta la persona que veo en el espejo. ¿Cómo va el programa de rehabilitación?» «Mejor de lo que esperaba. Hemos graduado a 43 hombres en estos 2 años. Algunos han reincidido, pero la mayoría está manteniendo la sobriedad. Uno de ellos, Miguel, me escribió la semana pasada para contarme que se había reconciliado con su familia después de 5 años, sin hablarle a su mujer». Julieta sonrió. «Mi padre habría aprobado eso». «Sí, creo que sí». Sebastián se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Julieta, quiero que sepas que no espero tu perdón. No vengo a pedírtelo. Solo quiero que sepas que cada día que paso aquí tiene sentido porque sé que estoy convirtiéndome en alguien que puede honrar la memoria de tu padre». «Sebastián», empezó Julieta, pero él alzó la mano. «Déjame terminar, por favor. Durante 3 años viví como un cobarde. Durante estos 2 años he intentado vivir como un hombre de honor, y la diferencia es que antes bebía para olvidar el dolor, y ahora abrazo el dolor porque me recuerda lo que no debo volver a hacer nunca». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Tu padre no murió en vano. Si su muerte sirvió para que yo me convirtiera en alguien mejor, si sirvió para que 43 hombres salgan de la cárcel sin beber, si sirvió para que 17 familias encontraran justicia, si sirvió para que tú te convirtieras en la mujer extraordinaria que eres ahora». Julieta sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?», dijo. «Que he descubierto que no necesito odiarte para seguir amando a mi padre. Durante tanto tiempo pensé que una cosa dependía de la otra. Y ahora sé que puedo mantener viva su memoria construyendo algo positivo, no destruyendo algo negativo». Sebastián asintió. «En 3 semanas salgo de aquí. Lo sé. ¿Tienes planes?» «El centro de rehabilitación que te mencioné en las cartas. He conseguido financiación de una fundación privada, y el ayuntamiento me ha cedido un edificio en las afueras. Va a llamarse Centro Tomás Morales». Julieta se quedó sin aliento. «Con el nombre de mi padre. Con tu permiso, creo que es importante que los hombres que pasen por allí sepan por qué existe ese lugar, que sepan que sus acciones tienen consecuencias reales sobre familias reales». Julieta cerró los ojos un momento, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. «¿Qué te parece si vamos juntos a visitar su tumba cuando salgas?», preguntó finalmente. Para hablarle del centro, Sebastián se quedó paralizado. De verdad, creo que ha llegado el momento». 3 semanas después, Julieta y Graciela esperaban en la entrada del cementerio de San Isidro. Era una tarde cálida de agosto, y el sol se filtraba entre las hojas de los cipreses creando patrones de luz y sombra en los senderos de grava. Sebastián llegó puntual, vestido con vaqueros y una camisa blanca sencilla. Llevaba un ramo de flores blancas en la mano. «¿Estás lista?», le preguntó Julieta. «No, pero creo que hay cosas que hay que hacer aunque no estés listo». Caminaron en silencio hasta la tumba de Tomás Morales. Era una lápida sencilla de mármol gris con su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una frase que Julieta había elegido: «Un hombre bueno que creía en las segundas oportunidades». Sebastián se quedó de pie al final de la tumba, sin atreverse a acercarse más. «Puedes hablarle», le dijo Julieta suavemente. «A mí me ayuda». Sebastián se acercó un paso más y dejó las flores sobre la lápida. «Señor Morales», dijo con voz temblorosa, «soy Sebastián Vázquez. Soy el hombre que
que le quitó la vida. Hizo una pausa, respirando profundamente. No vengo a pedirle perdón, porque sé que hay cosas imperdonables. Vengo a prometerle que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que usted era. Un hombre trabajador, honesto, que se preocupaba por su familia y por hacer el bien en el mundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero siguió hablando. Su hija me ha enseñado que la justicia verdadera no es solo castigo, también es transformación. También es la posibilidad de que algo bueno nazca de algo terrible. Se giró hacia Julieta, y su esposa me ha enseñado que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Julieta se acercó a la tumba y puso la mano sobre la lápida. Papá, hemos encontrado justicia. No fue como imaginaba cuando era joven e ingenua. No fue rápida ni simple ni satisfactoria de la forma que esperaba, pero fue justicia verdadera. Miró a Sebastián. Porque la justicia verdadera no se trata solo de castigar a quien hace el mal. Se trata de transformar el mal en bien. Se trata de asegurarse de que las víctimas no murieron en vano. Graciela se acercó a ellos y puso una mano en el hombro de cada uno. Tu padre estaría orgulloso, le dijo a Julieta, de ti, de lo que has construido, de la mujer en que te has convertido. Se giró hacia Sebastián, y yo creo que también estaría orgulloso de ti, hijo, por haber encontrado el valor de cambiar. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Julieta habló. Sebastián, no puedo decir que te he perdonado completamente. Puede que nunca pueda. Pero sí puedo decir que ya no te odio. Y sí puedo decir que respeto al hombre en que te has convertido. Es más de lo que merezco. No se trata de lo que mereces. Se trata de lo que elegimos hacer con nuestro dolor. Yo he elegido convertir el mío en esperanza. Tú has elegido convertir el tuyo en propósito. Sebastián asintió. El centro abrirá en septiembre. Espero que vengas a la inauguración. Estaré allí. Mi padre también estará allí. De alguna manera, cuando salieron del cementerio, el sol se estaba poniendo sobre Madrid. Caminaron hacia la entrada en silencio, cada uno procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. En la puerta, Sebastián se detuvo. Julieta, hay algo que quiero que sepas. Tu decisión de pedir clemencia en el juicio no solo me salvó la vida, me devolvió la posibilidad de tener una vida que valiera la pena vivir. Y tu decisión de confesar no solo me devolvió la fe en la justicia, me devolvió la fe en que las personas pueden cambiar. Se despidieron con un apretón de manos. No era un abrazo de perdón total, pero tampoco era el odio del pasado. Era algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que ambos reconocían como el comienzo de una paz diferente. Esa noche, Julieta se sentó a escribir en el diario que había empezado después del juicio. En la última página, escribió: Querido papá, hoy por fin pude decir las palabras que he estado buscando durante 5 años. Encontramos justicia. No fue la justicia que imaginé al principio, llena de venganza y destrucción. Fue algo mucho más difícil y mucho más hermoso. Fue la justicia que tú habrías querido.